¿Cómo están? Buenos días a todos. Como siempre, un gusto conectar con ustedes. Vamos a estar revisando el día de hoy nuestro tema, que ya saben que siempre estamos buscando temas de actualidad para ayudarte a ti a mejorar tu calidad de vida. ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Qué está sucediendo en el mercado laboral? Y sobre todo las tendencias de los recursos humanos actuales. Como siempre, muchas gracias a Fortia, que es siempre nuestro patrocinador, que siempre nos está apoyando para poder compartir información valiosa. Y el día de hoy vamos a estar hablando de dos conceptos muy importantes, que es la renuncia silenciosa y el despido silencioso, que desde mi perspectiva, y ahí me van saludando, por favor, amigos, yo creo que no creo que sea algo que es reciente, creo que existe hace muchos años, pero esta vez le estamos poniendo un nombre. Así que quiero saludar a todos, fíjense, ya está Magali Delgado, bienvenida Maggie, qué gusto, aquí ya está conectándose la gente, por favor. Ya saben que pueden escribirnos ahí sus duditas a todos los que nos están conectando. Ahorita tenemos, fíjense, 125 personas que se están conectando a el evento de Fortia, que vamos a estar hablando de la renuncia silenciosa, el despido silencioso, y quiero saludar a toda mi gente que siempre nos acompaña. Juan Carlos Hernández, bienvenido, es también parte de Fortia, me parece. Y bueno, a Ofelia Rosales, que está también viniendo a saludarnos, qué gusto. Dice Liz, qué gusto verte, gracias por todo. No, hombre, como siempre, Ofelia, para mí un placer. Carolina Torres, Magali, bienvenida. Maggie, como siempre, siempre nos acompaña Maggie, nos sigue a todos lados. Norma Lignia, ¿quién más? Vero Martínez también anda por acá. Ana Celedón, bienvenida. También Karim, muy bien, bienvenida. Lorena Martínez, muchas gracias por conectarte. Diana Hernández, buenas tardes. Es que en México son las 12 del día, pero no sé, se conectan de varios lados. Como siempre, amigos, ¿de dónde se conectan? Fíjense, aquí Yasmari se conecta de Honduras. Nuri Itzel se está conectando de Orizaba, Veracruz. ¿De dónde se conectan? Jesús David González de Bogotá, en Colombia. Buen día, Vero, muchas gracias. Qué gusto igualmente volver a estar con ustedes. También nos está acompañando Marlene de Tijuana, también de Perú, Nayeli, Julisa Tello, desde Ecuador, José Estrada, Carla Lidia, ¿de dónde te conectas, Carlita? Eduardo Tejeda, buenos días. María Bravo de Tijuana. Miguel Ángel Cano dice, yo soy egresado de la Facultad de Administración, muchas felicidades, seguro es de la UNAM. Muy bien, buenos días a Wendy, buenos días a todos. Desde Argentina, Natalia, casi Amani, no sé cómo se pronuncia su apellido. Omar Jiménez Castañeda, buenos días, ¿de dónde se conectan? Qué gusto, ya saben que a mí me gusta mucho primero saludarlos. Gracias por acompañarme como siempre. Muchas gracias también a los que nos están viendo. Ahí denme sus corazoncitos, sus likes también, chicos, para que podamos avanzar. Y por supuesto, a mí me da mucho gusto. Julio Humberto, es que hay tanta gente el día de hoy que se está conectando de la Ciudad de México. Miguel Ángel, ay, solo uno de la Ciudad de México. Ay, qué chistoso. Y dice Heidi de Querétaro. Lorena Villarroel de Bolivia, o sea, hay gente de México, de Colombia, de Perú, de Panamá, de Honduras, de la Ciudad de México. ¿Quién más me acompaña en la Ciudad de México? Oigan, les quiero comentar, bueno, al final voy a hacer los comercialitos, pero primero quiero agradecer a Fortia, como siempre, por darnos la oportunidad de compartir con la gente de Recursos Humanos el talento, la oportunidad de estar con ustedes, poder comentar de qué se tratan estos conceptos, por qué son tan importantes en la vida actual y qué es lo que nosotros en RH podemos hacer para hacer un cambio. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a arrancar. Saben que bueno, yo me dedico a los recursos humanos hace 30 años, más o menos. Y bueno, pues yo inicié mi carrera hace muchos años, en el 96. Y bueno, pues actualmente yo ya tengo mi propia consultora, que es Expertos en Modelos de Competencias, y me dedico a todo esto de los recursos humanos desde hace 30 años. Pero bueno, entonces algo bien importante es que estos dos conceptos están desde hace mucho tiempo. ¿A alguien le suena el presencialismo? ¿A alguien le suena el presencialismo? ¿Quién levanta la mano y me dice qué es el presencialismo, muchachos? ¿A quién le suena?
Angie Benavides, bienvenida desde Colombia, Cali, Colombia, y Alondra García de Yucatán. ¿Quién viene Tlaxcala? Roberto, hola, amigo Robert, qué excelente. Oiga, ¿a quién le suena presencialismo? Sí me suena el término, dice, sí me suena, pero no me acuerdo. Sí, no le suena o sí le suena. Sí le suena, ¿no? El presencialismo existe hace mucho tiempo. Es un concepto del que se habla desde hace mucho tiempo, que es estar en la empresa, que no necesariamente estás realizando las actividades que te están diciendo, sino que además estás en la empresa realizando muchas actividades. Hay mucha gente que se dedica al comercio informal, ¿no? Dentro de las propias empresas y que generan vamos a llamarle un ingreso extra por estar ahí vendiendo desde catálogos o cosas físicas. Y esa es muchas veces una forma de que la gente tiene una alternativa de ingreso, ¿cierto? Bueno, el presencialismo es una cosa que existe desde hace muchos años y que ha tenido serias afectaciones en temas productivos. Esto fue antes de la pandemia. Había muchos temas de presencialismo. Muchas veces una persona que estaba en presencialismo significaba que estaba en burnout, estaba quemado, ya no tenía propósito, ya no le gustaba lo que hacía. Su jefe a lo mejor lo tenía maltratadón, la empresa a lo mejor no estaba cumpliendo con esas expectativas y un propósito profesional, y entonces muchas veces ese tipo de cuestiones orillaba a las personas a dejar de lado el compromiso. Estoy hablando de presencialismo y ahorita vamos a hablar también de las prácticas que tenían algunas empresas. Me acuerdo que hace muchos años en algunas empresas, yo se los digo por las juntas de intercambio, que eran presenciales en aquel momento, las juntas de intercambio son lo que hoy llamamos networking. Se daba en las empresas muchas veces cuando las personas, muchos responsables de RH, nos juntábamos, y, ay, perdón, aquí andan mis gatos. Entonces, nos juntábamos a realizar intercambio de cartera. ¿Quién vivió esa época? ¿Quién es de mi época? ¿Quién es de mi época, muchachos? Entonces, en esa época hacíamos como este intercambio, muchas veces se hablaba justo de estas prácticas que se tenían en las empresas, y algunas empresas te daban a firmar una renuncia, una hoja en blanco, y ahí tú tenías que plasmar tu firma para que garantizaras que te podías crear. Ahí alguien le tocó ese tipo de prácticas, tanto empresariales como personales. Ahí me cuentan, a mí me tocó, dice Verónica, ¿qué hacían, Vero, en tu empresa? O ahí Stephanie dice, sí, a mí también me tocó, nunca la firmé, dice Liliana Ramírez, muy bien, Lili, porque esos no tienen por qué obligarnos a firmar, menos un hoja en blanco. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos entonces a entrar ya de lleno a lo que es la renuncia silenciosa y el despido silencioso. ¿Por qué arranqué con este preludio? Porque es muy importante comprender que estas prácticas no son nacidas en la pandemia. El tema de la renuncia silenciosa y el despido silencioso son prácticas que están siendo post pandemia. El presencialismo y las prácticas que se tenían de despido silencioso ya existían antes de la pandemia, ¿ok? De hecho, muchas empresas manejaban este tipo de términos o estos conceptos muy enfocados. Primero la empresa decía, me estoy protegiendo. Y por el otro lado, el colaborador decía, bueno, yo hago como que me pagas y hago como que trabajo. ¿Se acuerdan de esas frases, cierto? Es la falta de compromiso de ambas partes. Y aquí es donde vamos a hablar de términos interesantes para ver los dos enfoques, tanto de la renuncia silenciosa, pero, ¿sí? Tenemos que entender exactamente cómo nosotros, tanto dentro de recursos humanos, como colaboradores, nosotros podemos hacer un cambio, mejorar la situación de nuestros colaboradores cuando somos de RH o somos empresarios, porque a veces también se conectan gente que a lo mejor tiene su propio proyecto profesional y están generando empleos, pero por el otro lado también como persona, ¿qué debo hacer ante una renuncia o un despido silencioso? ¿Ok? Me dicen, fíjense, Julio Humberto, dice, me tocó con personas inescrupulosas. Ay, ahí no sé si existe esa palabra así como la pusiste, compañero. Bueno, más bien sin escrúpulos, ¿no? Sin escrúpulos. Y luego dice Miguel Ángel, dice, esto viene desde principios de la administración cuando se reclutaba el personal. Sí, no tiene toda la vida. Aquí en Chile le llamamos sí. Silencioso, yo no sé. Ahí me van a ir contando. Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí hay personas de toda Latinoamérica. Fíjense, estamos conectadas 233 personas
entre 233 participantes. Y algo bien importante, ¿sí? Es que estos participantes, estas personas que estamos conectados, si se dan cuenta, algo bien importante es que todos estamos viviendo un proceso similar. México, Latinoamérica, yo no dudo que hasta, no sé si en Europa se aplique. Mucha gente, no conozco muy bien la cultura, por ejemplo, de los españoles, ¿no? Que a lo mejor esas prácticas no son tan comunes, pero en Latinoamérica sí lo son. Entonces, vámonos a los conceptos rápidamente. En Nicaragua, fíjense, aquí los amigos de Nicaragua. María Bravo dice, sí, ambos hacen como que pagan y trabajan, pues se les llama aviadores. Ah, mira, qué interesante. En Nicaragua. Ok, entonces, ¿cuáles son las fórmulas para crear estos síntomas de la renuncia silenciosa y del despido silencioso? Yo lo que quiero decirte es que de principio tanto uno como el otro, ambas partes están perdiendo, tanto la empresa como las personas. Vamos a hablar primero de una de las causales y después nos vamos a ir a analizar cómo nosotros desde nuestra posición, ya sea en RH, como empleador, como empresa que está contratando, o bien como colaborador, podemos lograr un acuerdo positivo para ambas partes. En este sentido, entonces, hay que pensar que esta cuestión nace principalmente de la falta de confianza. No es una conducta que para todos o para la gente que la vive sea buena, ni para la parte laboral, es decir, yo como colaborador, ni para la parte profesional, yo como empresa. Les voy a decir una cosa muy interesante. Aún siendo un patrón muy orientado a la gente, aún siendo una empresa que te da salario emocional, aún teniendo las mejores prestaciones y beneficios laborales, si un colaborador no tiene un propósito profesional, difícilmente cuenta con ese nivel de, vamos a llamarle, de fidelidad. Y también la empresa, si no tiene claridad sobre los objetivos que está marcando, un colaborador difícilmente va a entender cómo va a mejorar su nivel de desempeño. También hay otro aspecto muy interesante. También se ha puesto ya en el radar temas como el propósito profesional que esté, pues vamos a llamarlo, orientado a las personas y también que ese propósito les permita desarrollarse o ser parte dentro de las organizaciones. Y esto también tiene mucho que ver justamente con esto que hablábamos. Fíjense, aquí vamos a hablar primero del despido. Primero voy a irme al del lado patronal. ¿Qué es el despido silencioso? ¿Cuáles son las características que tengo yo con mi jefe o dentro de mi corporación que me estén lanzando una alerta, que me esté diciendo que las cosas no están bien, que están pasando temas o que probablemente estoy ya en una lista, lo que le llamarían muchas veces, se le llama lista negra de posible despido? ¿Y cuáles son las causales del despido y de la renuncia? Pero vamos a hablar primero del despido. Muchas empresas tienen las prácticas, hablábamos de una de las malas prácticas que existe, que no es una cuestión oculta y mucha gente sabe que existe, como que desde el principio están firmando la renuncia a los colaboradores. Las empresas te dan a firmar un documento en blanco, una hoja en blanco, este documento tú lo firmas y queda guardado en tu expediente, que antes, ojo, porque aquí en México ya, me dice por favor los compañeros de Colombia, de Nicaragua, de Chile, de Perú, de Panamá, de Dominicana, de todos lados donde se están conectando, cuáles son las autoridades regulatorias de su país, las autoridades regulatorias en la parte laboral. Bueno, en México eran las juntas de conciliación de arbitraje a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero, de hecho, las juntas de conciliación y arbitraje, para muchos que saben, están desapareciendo en México. Está generándose una figura nueva que sustituye esas juntas de conciliación, donde nosotros en esta, vamos a llamarle en esta negociación, estamos presentando tanto la empresa como el colaborador algunas pruebas para demostrar ya sea que la persona abandonó el trabajo, se fue de la organización, y nosotros como empresas demostrando que tenía un bajo desempeño, ¿cierto? Y obviamente del lado, vamos a llamarlo personal, la parte del, digamos, del colaborador, también hay ciertas causales de las cuales a lo mejor estamos provocando el despido también.
Por ejemplo, el no llevarnos bien con nuestro jefe, no tener una buena relación con nuestros con compañeros de trabajo, también no tener una buena relación con nuestro, vamos a llamar usuario, no cliente. El cliente es interno, es la gente con la que convivimos todos los días y estamos prestando un servicio. El usuario final, a lo mejor la persona que está comprando el producto de servicio. ¿Ok? En ese sentido, entonces, fíjense, ¿cuáles serían los síntomas o lo que empiezan a hacer los signos que nosotros vamos a estar viendo que nos están diciendo que probablemente estamos entrando en una lista negra de despido? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, rara vez hay comentarios sobre tu trabajo, ya no hay un proceso formal de desempeño. Recuerdo que a mí, mi jefe, que siempre hablo de él, mi ex jefe, yo siempre llegaba y le decía, oye, pues dame retro, ¿no? De mi desempeño, porque de hecho, bendito sea Dios, yo en el Ninebox, y levante la mano, quién sabe lo que es el Ninebox o el mapa de talento, yo siempre salía en los números más altos. Y yo pasaba siempre a estar en la parte sobresaliente, tanto en competencias como en desempeño, ¿no? Que son estos cuadrantes del Ninebox. Entonces yo siempre estaba en sobresaliente. Yo siempre decía, oye, pero pues si siempre doy buenos resultados y si siempre te estoy dando pues aquellos números que te estás esperando, ¿por qué no me pones en excelente? O sea, hasta el último cajoncito, ¿no? ¿Y saben qué me decía? No, no te voy a poner el último porque tenemos que acomodar la gráfica de tal suerte que haya gente que estamos por despedir poca, gente excelente, poca, y la gente que está en el medio deben ser bastantes, y tú tienes que quedarte ahí por temas de gráfica, porque si no, en España no nos van a creer. Yo solo lo veía así de sorprendida, verdaderamente decía, ¿cómo es posible que su parámetro sea ese? Y no el verdadero desempeño que tiene la persona. Entonces, sí existen ese tipo de datos, y cuando tú recibes un comentario profesional formal, donde hay una entrevista de retroalimentación de desempeño, muy probablemente estás ya en un proceso de despido silencioso. Tu jefe no te dedica tiempo, no responde como antes. Por ejemplo, ya no te invitan a ningún proyecto, ya no estás participando en una junta estratégica, tu jefe a lo mejor te ha sacado de proyectos, decide que no vas a ser tú quien va a comandar ese proyecto, te vas a encargar de unas cosas, y además empieza a tomar a lo mejor a compañeros tuyos que son de menor rango jerárquico y que lo que está haciendo él es que está generando a lo mejor una dinámica distinta contigo, tú ya no tienes una relación con él, y él ya está delegando algunas cuestiones estratégicas importantes de varias cosas del proyecto, obviamente, a alguien de tu equipo. Te estás saltando, ya no estás a lo mejor teniendo ese impacto que tenías y ya no te responde como antes. Fíjense, radio pasillo. Escuchas que otras personas con funciones similares reciben aumentos de sueldo o beneficios. Yo tenía varios compañeros ahí en la empresa y que eran gerentes, pues, vamos a llamarles regionales, pues tenían mejores puestos y sueldo que uno que era corporativo, que teníamos nosotros a cargo todas las regiones. No era una región, era todo el país, ¿no? En ese sentido, suele pasar mucho que hay esta falta de equidad económica, ¿cierto? No están a lo mejor dándote el incremento. Yo recuerdo que uno de los temas más importantes que es de las empresas un foco es cuando no hay esta equidad laboral, esta equidad salarial. En México, y está demostrado, por lo menos en México, lo que yo les puedo decir es que el tema de la parte de la paga, tanto para hombres como para mujeres, tiene un desafío. No es igual. Para hombres y para mujeres, la paga económica sí tiene una diferencia muy importante. Hay una brecha entre el pago de los hombres y las mujeres, y esto es algo que se ve constantemente, lo pueden leer en mucha información que saca la Secretaría del Trabajo. Lo mismo lo puedes revisar a nivel de competitividad de cargos. Muchas veces un varón gana mucho más que una mujer, teniendo el mismo nivel de responsabilidad, a lo mejor hasta con la misma preparación, ¿ok? Entonces, en ese sentido, también esto te está diciendo que a lo mejor no están tan contentos con tu trabajo. Lo que significa que entonces probablemente estás entrando a un proceso donde te van a estar generando bajo nivel de motivación, y esto probablemente te meta en un cajoncito, donde empiezas a sentir que donde estás no es lo más adecuado, que a lo mejor tienes que tomar decisiones y salir ya de la empresa, ¿ok?
Aquí vamos a estar leyendo, dice Cristian Fuentes. Sin embargo, en cuestiones de salarios acorde a puestos también depende de una cuestión de regiones. Al menos en México se divide en zonas así. Sí, totalmente. Por ejemplo, en la frontera es mejor la paga, eso es la realidad. Lo que es el centro, en México es mejor el pago. Y lo que es provincia, no sé, Bajío, el sur, es menor la paga. Sí tiene que ver también con regiones. Pero si nosotros vemos un sueldo, tú velo, cuando a nivel salarial, y no nos podemos nosotros entre gitanos, no nos podemos leer las manos, cuando nosotros estamos haciendo probablemente incrementos de sueldo, muchas veces las posiciones gerenciales que la mayoría están ocupadas por mujeres no tienen, aún teniendo el nivel de responsabilidad, no tienen el mismo nivel de pago que alguien, ¿no? Que es varón y que está probablemente ocupando un cargo muy similar a nivel de responsabilidades. Es una realidad. No lo digo yo, o sea, ustedes léanlo, hay mucho de investigar todavía. De hecho, ONU Mujeres también ha dicho, oigan, ¿qué onda con este tema de la equidad en Latinoamérica? ¿No? Pero bueno, más allá del tema de la equidad femenina, que la verdad es que es todo un tema que podríamos tratar en otro webinario para Fortia, ¿no? La competitividad femenina. Algo bien importante es que una de las cosas que está sucediendo es que la persona está sintiendo que está siendo relegada, no se siente ya cómoda laborando en donde está, ¿sí? Hay información, te enteras que lo que están haciendo tus compañeros o tu gente que te reporta, que suele pasar, ya no está siendo informado. A lo mejor te estás enterando de información por un tercero y no estás teniendo información de primera mano. También es un signo de que probablemente tú estás a punto de ser despedido. Tu jefe no te pone al corriente de cosas relevantes para tu desempeño laboral. Ya no está teniendo ese nivel de comunicación, de lo que lo decíamos, cercano a lo que tienes tú que desempeñar o entregar. Y obviamente tu jefe ya no te pide que participes en reuniones. Eso es una realidad. Aquí, ¿quién está viviendo despido silencioso, muchachos? Fíjense, ya somos 284. Dice, ¿qué pasa cuando el bienestar es personal y no colectivo? Posibles chaqueteos, ¿eso qué será? No sé de qué país serás, Julio, para ser más importante que el otro. A ver, cuéntanos, Julio, ¿a qué te refieres? Porque eso no lo comprendo, a lo mejor porque a lo mejor el término es de algún país de Latinoamérica que no lo comprendo al 100%. Sí, ahí cuéntame cómo lo visualizas tú y vamos a ver otros comentarios. Aquí está el compañero Miguel Ángel, dice, mala comunicación, motivación. Ricardo Nava, en Venezuela, el ministro del Poder Popular para el Trabajo, mira, no sabíamos que se llamaba así la autoridad que regula en Venezuela la parte laboral. Delphi Bombas, una compañera del trabajo está viviendo despido silencioso. Delphi, ¿nos puedes contar cuáles son las características que ella está viviendo? ¿Cuáles son, vamos a llamarle la situación que ella está viviendo y por qué se le está o estás considerando que está viviendo un despido silencioso? ¿No? Lorena Martínez dice, no lo vivo propiamente, pero sé que se está viviendo precisamente con una lista negra de personas que genera un ambiente pesado, negativo, mala productividad y ya se fue. Pérdida de clientes, sí. Sí, es verdad. A ver, el tema del despido silencioso tampoco es échele la culpa al patrón. Toda la culpa la tiene la empresa o el jefe. No, ojo. Muchas veces tenemos gente tóxica, sí, en nuestros equipos, que a veces tenemos que estar, ¿sí? También viendo de qué forma vamos a desvincular y muchas veces las áreas, las empresas no tienen recursos. Esto no es un tema de bueno y malo, ¿eh? Esto todo es circunstancial. Nosotros podemos estar viviendo plenamente en un proceso totalmente limpio, bonito, donde hay altos niveles de fidelización de parte de nosotros hacia nuestra organización y de repente, pum, cambia la cosa, se va tu director general, entra otro, lo compró tu empresa, a tu empresa lo compró otra empresa extranjera, lo acabo de ver, el sábado asesorábamos una chica que justo su empresa la acaban de comprar una empresa extranjera, mexicana la empresa, y la compró una empresa extranjera y cambió totalmente el clima laboral y los valores y la organización. Entonces, también en ese sentido, hay ciertas circunstancias que provocan que también el despido silencioso se esté provocando. No estamos hablando de los buenos y los malos, sino las circunstancias bajo las cuales las organizaciones están viviendo.
Entonces, estos signos de ya no comunicarse contigo, ya no involucrarte en los proyectos, ya no pedirte cosas, dejarte a libre albedrío, estar a lo mejor solo ya con cuestiones, a veces ya no tienes una función muy clara, a lo mejor tu descriptivo cambió radicalmente, es muy probable que se esté generando, se esté gestando el despido silencioso, ¿sí? Pero, ¿qué genera en la parte del bienestar? Ahí es donde vamos a hablar de estos síntomas. Bueno, primero empieza un proceso de estrés, que es el estrés malo, porque el estrés no es malo, nos activa, nos pone alertas. El diestrés es la parte del estrés donde nos queda solamente el cortisol, no sé si cómo ustedes lo vivan, pero bueno, en las glándulas suprarrenales, cuando nosotros estamos alertas por alguna cuestión, se nos genera dopamina y se nos genera cortisol. Y obviamente cuando nosotros perdemos esa, vamos a llamar ese ímpetu o esa sorpresa, pues la dopamina desaparece y también el cortisol. Y ya, es como un proceso natural para activarte y ponerte alerta y o salvar tu vida, ¿sí? Pero cuando el estrés es permanente, es decir, mantiene altos niveles de cortisol en tu cuerpo, puede generarte depresión, falta de sueño, angustia, y es donde puede entrar hasta ansiedad. Eso entonces ya entra en un proceso grave porque a nivel laboral está afectándote como persona. Por eso se vuelve tan importante el tema del despido silencioso, porque el despido silencioso nos genera altos niveles de estrés malo, el diestrés, y puede generar, obviamente, cefalea, insomnio y obviamente contracción muscular, pero además, fíjense, además está teniendo un impacto en tu vida familiar, en tus relaciones sociales, en tu desempeño. Nos dice muchas veces una persona cuando ya está viviendo este despido silencioso que le están provocando para que se vaya, para que tome la decisión de renunciar, que la persona ya no está contenta, pero además siente que ha dejado de ser competente, competitivo, que ya no tiene las competencias de antes. Pareciera como que de un momento a otro la persona ya no sirve. Y eso suele pasar mucho y genera altos niveles de cortisol, y tiene otras afectaciones que pueden generarnos problemas graves físicos. ¿Qué pasa cuando entonces, qué tengo que hacer ante un despido silencioso? ¿Cómo puedo entenderlo? Te acabo de dar 9 elementos, ¿sí? Que tú puedes saber si estás viviendo un despido silencioso. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es, desde mi perspectiva, establecer cuál es el objetivo que te mantiene en esa empresa. ¿Cuáles serían los siguientes pasos de tu vida profesional? Si ya estás en burnout, es decir, ya no tienes un propósito, sientes que ya no estás aportando lo que hacías, ya no te inspira el proyecto, yo creo que es un momento de transformar tu vida a nivel profesional y hacer un cambio. Pero te tienes que preparar para el cambio. Yo me preparé un año antes para renunciar y el día que renuncié, que me despidieron y que renuncié, porque ambas partes ya estábamos de verdad ya cansados uno del otro. Y era mi jefe, no la empresa, ¿eh? Quiero ser muy clara porque siempre luego le echaba la culpa a la empresa y no es la empresa. Mi jefe ya no nos llevábamos, ya no teníamos una buena relación. Simplemente yo me preparé un año antes, pagué deudas, preparé una marca personal como la que conocen Liz Escalante, que la conocen mucha gente en todos lados, y puse mi negocio. Y cerré ese capítulo en mi vida. Y jamás volví a sentir esto, ¿eh? Sí tengo estrés por cobranza, pero nada que ver con el estrés laboral que yo tenía, ¿sí? A ver, ¿quién está viviendo eso? ¿Quién se está preparando para un despido silencioso, muchachos? Lorena Martínez, no lo vivo propiamente, pero sé que lo está viviendo precisamente una compañera. Ay, qué fuerte. Dice Gisela Cruz, ¿cuál sería la manera idónea para realizar un despido? Avisarle, Gisela, todo depende de la madurez que tenga el colaborador, porque también hay colaboradores medios canijillos que probablemente van a borrarte todo en la máquina. Pero lo más honesto en recursos humanos es preparar el proceso de la terminación laboral. Tú no lo puedes hacer. Yo quiero que decirle a la de recursos humanos que no somos gestores de estar despidiendo gente. Lo que tienes que hacer es preparar el proceso de terminación laboral, calcular lo que corresponde por ley. En México son 90 días, no lo sé. Ahí díganme de otros países cuánto les pagan por la salida, por la terminación laboral. Pero también algo bien importante, estimada, es, Gisela, le avises un tiempo antes para que la persona también pueda buscar una alternativa de trabajo. Es lo más honesto, ¿sí? Es lo más honesto. Dice, yo me estoy preparando, estoy en una empresa familiar y no tengo una buena relación con la hija del dueño. No, Sandy, yo creo que ya búscate otra chamba, busca trabajo, prepara tu CV, empleabilidad, tómate algún curso de empleabilidad. Hay un chorro en LinkedIn baratísimos o gratuitos, ¿no? Prepara tu CV para las ATS que hoy se están volviendo un filtro y vámonos. Pero prepárate.
También como empresa prepara tu proceso de despido. Calcula bien lo que le corresponde a la persona, dale un comunicado formal. Él lo debe hacer el jefe. Nosotros no somos los que estamos despidiendo, ¿eh? Recursos humanos gestiona la logística del proceso jurídico, pero el jefe debe decirle, esto está pasando, tu desempeño ya no es bueno, hasta aquí se terminó, te dimos un ultimátum o hicimos un proceso. Sí puede haber un proceso de evaluación de desempeño que acompañe el despido. Puedes hacer una negociación con la persona que se está yendo. Calculando esto, puedes hacer un despido totalmente honorable, digno para la persona y que se termine yendo como un cliente en buenos términos. Si no, la calificación en Gallup o en Indeed va a ser terrible para tu empresa. Entonces, es preferible que pase esto. A mí me acuerdo que me torturaba mucho mi jefe hasta que definitivamente, bendito sea Dios, me corrió y renuncié. Pero esto no es lo más óptimo, porque quedas lastimado. Yo imagínense, 5 años después sigo hablando de lo mismo, ¿no? Ya supéralo, Liz, catarsis. Pues no, porque fue algo que yo viví, pero que vive mucha gente en México y en Latinoamérica, ¿sí? Y que yo lo sigo sacando como un ejemplo de lo que suele pasar en las organizaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que tanto en la empresa como el colaborador debe haber esta forma digna de terminar una relación laboral. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y lo debe hacer el jefe. No puede haber un despido de parte de recursos humanos porque recursos humanos no tiene los elementos de desempeño para dar la baja de la persona. Es el jefe el que debe de hacer el proceso, pero a veces nos los avientan a nosotros en RH, nos los avientan a nosotros en RH porque nosotros tenemos que hacer el proceso, perdón, pero no. Una vez que ya el jefe terminó la relación laboral, ahora sí podemos nosotros hablar con la persona y terminar la parte jurídico-laboral que nos corresponde a recursos humanos. Pero nosotros no podemos realizar el despido porque además nosotros no sabemos cuáles son las causales de la baja del colaborador, ¿cierto? Ajá. Y por supuesto, Gabriela, perfecto. Entonces, RH también que revise el liderazgo de ese jefe, por supuesto, por supuesto. Porque si hay muchas renuncias o muchas bajas, ¿qué está diciendo? Y levante la mano ahí quien ha tenido jefes o gerentes o jefaturas donde te está generando altos niveles de rotación, ¿cierto? Y entonces también hay que poner ahí en el tintero, en la 035, por lo menos para México, que es una NOM que regula esta, pues vamos a llamarle la parte psicosocial laboral, de decir, este liderazgo no está funcionando para nuestra organización y qué está sucediendo y cómo podemos hacer esa transformación, ¿cierto? Y educar a nuestros líderes. Porque también ellos están muy cómodos despidiendo gente, pero todo te lo avientan a ti. Llega un muchacho, se siente y te dice, bueno, ¿por qué me estás dando la baja? Y tú, porque no estás haciendo bien tu desempeño. Y te empieza a decir, a ver, de acuerdo a la ley, dime exactamente qué no estoy cumpliendo. Y ahí es donde tú te metes en problemas en el RH, ¿cierto? Entonces, síntomas: depresión, ansiedad, falta de compromiso, baja autoestima, problemas médicos y mentales para un colaborador que está siendo despedido. Lo mejor que puede hacer una empresa, calcular de acuerdo a la ley, preparar el despido digno, avisarle con un tiempo para que la persona tenga modo de buscar trabajo, respaldar el equipo, tener la información suficiente jurídica a nivel de desempeño para poder hacer el proceso y que el líder comande el proceso de desvinculación. Y tú puedas terminar el mejor logístico laboral. Prepárate con tu abogado, presenta bien la información jurídica que debes de presentar ante la autoridad competente que corresponde por país y terminarlo. Otra cosa importante, revisa el tema de liderazgo, porque algo está pasando, ¿sí? Si el líder siempre ha sido una persona honorable, una persona que trabaja en equipo, que hace todo un proceso, y la persona es la tóxica, totalmente justificado que la persona se tenga que ir, pero es muy probable que el líder sí realice ciertos aspectos de la renuncia silenciosa, porque por supuesto la persona ya no está bien con él y por supuesto es muy probable que el líder haga un proceso de desvinculación poco a poco, ¿sí? Ok, hasta ahí dudas, por favor, todos. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas sobre esto? Dice Julio, nunca reconoce los errores, siempre se escudan en el más débil. Todo bien, qué bueno, muchachos. No hagamos eso del despido silencioso, es mejor hablar con la persona, dale un ultimátum, establece un proceso de desempeño bien clarito, donde tú le digas no estás cumpliendo con esto, con esto, con esto, y termina la relación laboral, ¿sí? Pero obviamente todo dependerá también de la personalidad de la colaboradora, el colaborador que está yendo. Vámonos a la renuncia silenciosa.
Ahora vamos a hablar de la otra parte del proceso. A ver, yo lo voy a decir claro y fuerte. Estamos siendo 303 personas, qué maravilla en Zoom, ok. Estoy totalmente de acuerdo que todos tenemos derecho a cumplir con nuestro horario, con nuestro descriptivo de puesto, aquellas funciones bajo las cuales nosotros firmamos un contrato individual de trabajo, y esas son las cuestiones que nos están a nosotros plasmando que tenemos que llevar a cabo. Jamás estoy diciendo que la gente debe dar a fuerzas el plus o quedarse más tiempo o la única forma de ver su compromiso es ponerse la camiseta, contestando el fin de semana, el trabajo, estando pendiente del correo electrónico y el chat todo el tiempo, 3 de la mañana te están marcando y tú tienes que estar pendiente. Eso no es el compromiso. Se está malentendiendo el compromiso laboral. En primer lugar, por algo tenemos descriptivos de puesto y esto quiero que lo entendamos muy bien. Un descriptivo de puesto está redactado en un verbo presente de todas aquellas funciones que requiere esa posición que tiene y que se está obviamente contratando a alguien para estar, vamos a decir, realizando esas tareas con base a una estructura organizacional que se está determinando a través del área de recursos humanos, que obviamente pues, está autorizada pues, por cada uno de los responsables de cada departamento, ¿cierto? Si nosotros esos descriptivos de puesto, que muchas veces no lo hacemos, y yo lo recomiendo a nivel jurídico, lo metemos en nuestro contrato individual de trabajo, estamos diciéndole a la persona cuáles son sus condiciones, la paga, los horarios, las acciones y funciones que estamos esperando, y además yo metería, que no lo sé si lo están haciendo, pero el tema del desempeño, cada cuándo se le va a evaluar, bajo qué condiciones, quién lo va a evaluar, cuáles son esas, vamos a llamarlo, eso que estamos esperando de él, para poder considerar que es un colaborador que está teniendo el desempeño adecuado que estamos esperando. Para eso se le contrata. ¿Sí? Y muchas veces lo que hemos estado leyendo en internet o los videos que están sacando es que esto es consecuencia de regresar al presencialismo o regresar a la parte presencial de volver a estar en los centros de trabajo. Es como una consecuencia de la pandemia. Muchas veces se ha leído que es consecuencia de la pandemia, de que mucha gente no quiere regresar a trabajos presenciales porque estaba cómodo en el teletrabajo y esto le está provocando la falta de, vamos a llamarle, vinculación, fidelización con su organización. No es malo hacer solo lo que nos corresponde. No es malo hacer eso. No es tampoco tener un horario y cumplirlo y a las 6 de la tarde yo le decía a mis jefes, yo me convierto en mamá y salía huyendo para ver a mis niños, a Jerome Franco, ¿cierto? Eso no es malo. Lo malo es que cuando un colaborador que a veces tiene que estar inmerso en otros proyectos, voy a poner un ejemplo, vamos a entrar con SAP, ya le hicimos su comercial, no, vamos a entrar con Fortia, vamos a implementar Fortia en nuestra organización, ¿ok? Y como nos demanda recursos humanos un poco más de tiempo, porque además tienes que estar pagando en la nómina anterior con la nómina de Fortia, ¿sí? Tienes un tiempo que son, para la implementación de un software más o menos de esos, que yo ya he implementado como 4, más o menos te lleva 4 meses, aproximadamente, porque vamos a estar pagando al mismo tiempo, ¿no? Lo que le llaman, vamos a pagar al mismo tiempo con los dos sistemas y luego ya soltamos cuando ya está todo listo. Vale, salimos en vivo. Pero bueno, algo bien importante es que muchas veces esos proyectos son los extras que requieren algunos cargos. Y esa es la realidad. Sobre todo la gente que tenemos, gente a cargo, proyectos a cargo, estoy comandando una zona, tengo alguna cuestión que a lo mejor no tengo gente a cargo, pero es un proyecto vital. Ese es el extra que a veces se habla. También a veces cuando nosotros estamos teniendo una baja en ventas y necesitamos poner un poco más de, vamos a llamarle ímpetu laboral para poder sacar eso que nos están pidiendo. Pero una persona que no le tiene confianza a su organización, no está cómoda en su empresa, difícilmente se va a comprometer a ese grado. Porque además muchas personas dicen, bueno, ¿por qué tengo que hacerlo si no es parte de mi trabajo? Esto es un extra, entonces tendrías que pagarme ese extra que yo estoy dando para la organización, ¿cierto o falso? ¿Quién me dice eso? A ver, ¿quién me dice, oye, yo estoy viviendo eso y yo no estoy dando el extra porque considero que durante el periodo que estoy laborando, que son las 8 horas por ley, estoy dando aquello que me toca y además lo estoy haciendo muy bien, tengo un buen desempeño y estoy cumpliendo con esa parte, ¿cierto? En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en el despido silencioso, perdón, en la renuncia silenciosa?
Aquí voy a leer lo que dice Berenice Tamayo. Dice, yo lo viví, bueno, esto habla del despido, vamos a leerlo. Yo lo viví, venía de una empresa 100% familiar y ellos solo cambiaban su actitud cuando ya no, y ellos cambiaban su actitud cuando ya no te querían. Hice una renuncia silenciosa, fíjate, Veré. Ahí cuéntanos, Veré, el tema. Por favor, escríbanos en las redes sociales para vivir su historia, cómo vivieron esta historia y en qué terminó, ¿no? ¿En qué terminó? Andrea Santana dice, pero el híbrido puede provocar discriminación. Habrá colaboradores que por más política y vida, están hablando del teletrabajo y de las cuestiones híbridas. A ver. Dice, un estrés estar solo pendiente a ver a qué hora te hablan para descansos y vacaciones. Yo estoy de acuerdo con el híbrido. Bueno, el teletrabajo es un proceso que ya está regulado por el 037, que no existía esa norma. En el día 15 de diciembre del 2020 empieza la regulación formal del teletrabajo, no existía, para México era trabajo domiciliado. Creo que Colombia y otros países como Chile nos llevan una gran ventaja en ese tema. Pero algo muy importante es que algo que sí es lo que está sucediendo, pero sucede antes de la pandemia y ha sucedido post pandemia, es este tema de el bajo nivel de compromiso laboral, que no se está exigiendo por parte de la persona, ¿no? O de un colaborador, ¿sí? Que se dé más tiempo del que corresponde por ley. Si tú estás cumpliendo en tu tiempo de labor con ese desempeño que se está, por supuesto que estás cumpliendo con lo que te marcó el reglamento, tu contrato individual de trabajo y está correcto. Pero también nosotros no podemos, como organización, y yo lo digo porque también soy colaboradora, fui colaboradora y también en este momento yo tengo colaboradores en la empresa donde estoy. También cuando a veces se requiere, esperas que la persona reaccione positivamente y te apoye, sobre todo cuando hay proyectos urgentes. Cuando hay cuestiones que la empresa sabe que se requiere un poco más y que además la persona va a tener que estar haciendo ese extra porque son proyectos alternativos adicionales y muchas veces que están haciendo por temas de estrategia, innovación, cambios que está viendo la organización. Eso es una realidad. Ese plus, pero solo se va a encontrar cuando el colaborador está cómodo, cuando el colaborador te tiene confianza, cuando el colaborador está contento, cuando un colaborador se siente apapachado, se siente apreciado. Les voy a decir una historia, a mí misma me pasó, una colaboradora ya no sentía que yo la apreciara como antes, porque además traíamos un estrés, diestrés durante junio, julio muy alto, porque nosotros también vivimos el tema de cobranza y tuvimos un desafío importante en ese momento, nosotros como organización. La persona y yo hablamos, y esta persona conmigo ha trabajado 16 años y además es una amiga muy querida. Y decidimos terminar la relación laboral, ambas partes, porque ella ya no estaba cómoda, ya no se sentía apreciada y yo necesitaba otro perfil organizacional. Y para que se fuera, nos dimos un mes de plazo para que ambas partes, tanto ella consiguió trabajo y ahorita, bendito sea Dios, ya tiene otro trabajo, está contenta donde está, que también está haciendo teletrabajo, pero en mi caso yo busqué una alternativa y entró una persona a la que estimo hoy mucho, estoy trabajando súper bien con él y la verdad es que ambas partes nosotros nos vimos beneficiados, ¿sí? Entonces, renuncia silenciosa, por supuesto que sí está muy orientado o está, ¿cómo te puedo decir? Está marcado mucho por el líder, muchachos. Esa es una realidad. El líder hace que la persona se comprometa y en el momento que tú requieres apoyo, hay esa mutua confianza de parte. No es un tema de salario, no es un tema de salario emocional, no es un tema, perdonen aquí tanto ruido urbano, pero toda la vida, ya llevo teletrabajo 5 años y yo llevo yendo a estos señores todos los santos días. Que Dios los bendiga porque ellos también tienen que trabajar. Pero bueno, entonces en ese sentido, ay, un segundo, voy a... Sorry, pero es mucho el ruido. Ok, entonces, o gritan ellos o grito yo. Entonces, en ese sentido, muchachos, también depende del líder que te toca. Un líder que está esquiando, fíjense, en Europa, cuando tú estás implementando un sistema en México y que depende de ti que se pague la quincena y él está esquiando y no se compromete contigo, no es tu líder, es tu jefe. Ese tema
También tiene que ver mucho con ese nivel de confianza que se tiene. Muchas veces no es lo que tú le das a la organización, sino esa relación con tu jefe directo, esa relación de equidad entre ambas personas, tu jefe y tú. En ese sentido, entonces, también el líder tiene mucho que ver con la renuncia silenciosa. Me voy a ir del lado de RH, lo siento amigos, somos de la misma comunidad, somos colegas, pero es una realidad también cuando recursos humanos no está teniendo un plan de desarrollo para la gente. Cuando no hay un sistema de evaluación de desempeño, cuando las personas no tienen claridad sobre sus actividades y no hay una brecha que les diga exactamente qué es la responsabilidad que se está esperando de ellos. Entonces, ambas partes, tanto el colaborador como la empresa, no tienen claridad. Y por supuesto hay una baja moral, porque la gente no tiene exactamente los elementos que hagan que haya un crecimiento profesional. Y la gente entra en burnout, la gente está quemada, está... Les dice una psicóloga muy interesante que yo veo mucho en YouTube, no es que estén quemados, es que simplemente están aburridos. Entonces, hay estas tres responsabilidades para la renuncia silenciosa. El líder, RH, perdón compañeros, aquí ya me estoy yo misma dando un tiro en el pie porque soy de RH, y nuestro colaborador. Esa es la realidad. Los tres somos responsables. No se le puede echar la culpa a uno o a otro. Los tres somos responsables. Porque hay apatía, porque hay inconformidad, porque no hay equidad, porque no hay un plan de carrera, porque no hay un propósito profesional. Y ante eso, entonces la gente está verdaderamente desgastada y ya se quiere ir, ya no quiere estar en esa empresa y quiere terminar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo podemos diagnosticar que alguien está en burnout? Ya no está cumpliendo con sus horarios, su desempeño ha bajado, ya no le importa la retroalimentación de nadie, la persona cumple lo que le corresponde, pum, pum, y vámonos. Hay altos niveles de presencialismo, está haciendo otras actividades que no tienen nada que ver con su empresa, con lo que le marca su puesto. A lo mejor has tenido ya conflictos internos a nivel de clima laboral, está generando rumores. Hay muchas formas de diagnosticar. Y de hecho yo escribí un artículo en El Economista que se llama Las manzanas podridas, que esto tiene que ver mucho con ese símil al que hacen o hacemos mucha referencia cuando alguien ya no quiere estar en su organización. Muchas veces esa persona ya se tiene que ir y entonces, ¿qué estamos haciendo con esas, vamos a llamarle manzanas podridas? Alejarlos, aislarlos para que no nos estén contaminando más manzanas. Esa es la realidad. Pero no está bien, porque la persona entonces puede entrar en altos niveles de depresión. También volvemos al tema del bienestar psicológico, ¿sí? Ambas cuestiones no son ni buenas para la organización ni buenas para nuestros colaboradores. El hecho de que alguien dé un plus de quedarse más tiempo no es un plus, muchachos. Algo está pasando que no está bien. Alguien que tiene que estar haciendo trabajo el fin de semana no es un plus. Algo no está bien con el tema del liderazgo y algo no está bien a nivel de planeación de actividades. Yo revisaría el cargo, revisaría la estructura organizativa, revisaría cuánta gente hay y si estamos teniendo la cantidad suficiente de poder sacar el trabajo. Algo bien importante para evitar el despido, la renuncia silenciosa, es que recursos humanos tendría que estar haciendo un análisis organizacional, organizativo, de la estructura, de los cargos, de los tiempos que tiene cada una de las funciones para saber que esas personas con las que tenemos estamos sacando de manera, vamos a llamarle, buena, es un buen desempeño que se está teniendo porque la gente está cumpliendo con las actividades en los tiempos que se están marcando. Recursos humanos también entonces tiene que ser copartícipe de hacer un análisis y levantar bandera, decir, oye, jefe, líder o lo que sea, oye, tienes mucha gente que se está yendo más tarde y que está trabajando los fines de semana, eso no es normal. ¿Qué está pasando? Hagamos un análisis de estructura organizacional. Ahí nosotros en RH tenemos esa responsabilidad de poder entender exactamente qué es lo que vamos a hacer de análisis. Entonces yo te recomiendo que la próxima vez que vayas a revisar el tema de la parte de compensaciones, hagas un análisis también de esta estructura organizacional para que no tengas personas en burnout debido a la falta de equidad en las actividades y los horarios y el desempeño que se está esperando. También tu RH tienes que ponerte las pilas.
hacer continuamente encuestas de clima laboral, la 035 con sus guías o lo que tú estés determinando para entender qué está pasando con las personas y cuáles son los elementos que se pueden transformar dentro de recursos humanos para apoyar a las organizaciones. Y tú como persona, ¿sí? Si tú estás en un proceso de renuncia silenciosa, es mejor que busques alternativas. No puedes estar viviendo en renuncia silenciosa o en despido silencioso eternamente, porque entonces se está hablando de un clima laboral y que tiene más consecuencias que solo no cumplir o que solo tener problemas, ¿sí? A nivel de desempeño. ¿Qué recomendaciones nosotros hacemos? Enfocarte en crear una cultura positiva consciente, hacer conscientes a los líderes de la importancia que tienen los cargos dentro de la organización, cómo tenemos que dar retroalimentación de desempeño y sobre todo orientar a que la gente tenga bien claro cuáles son el propósito profesional que tiene su cargo y cómo está contribuyendo a la organización. Responsabilidad social empresarial, donde la empresa está enfocada en mejorar las condiciones de infraestructura, en la parte económica y también en la parte intrínseca como programas de desarrollo, capacitación, programas de planes de carrera, que ojo, no estoy diciendo planes de carrera todo vertical, puede haber planes de desarrollo individual que son horizontales, ya hemos hablado de eso en algunos otros seminarios web, donde mucha gente no tiene en el radar que no existe solo el plan de carrera, existe el plan de desarrollo individual y existe el plan de sucesión, que son tres cosas muy distintas y que pueden ayudar a crear una cultura orientada en el crecimiento profesional. Liderazgo consciente profesional. El líder tiene un impacto altísimo. El líder no está para que se le sirva. El líder está para servir. El líder debe ser un impulsor, alguien que da las herramientas necesarias para que los otros hagan lo que les toca. En la agilidad, un líder no está para que le rindan pleitesía, está para ayudar, destrabar, aportar. Eso es lo que se espera hoy de un líder. Ya no es el viejo clásico liderazgo autocrático de los años 80, 90, donde todo mundo tenía que rendirle cuentas a esta persona. Ya no estamos en esa época y hoy la agilidad se vuelve un tema muy importante para los resultados. Sentido del propósito profesional, tenemos que ayudar a la gente a comprender cuál es su propósito de vida, más allá del propósito profesional. ¿Qué espera de la vida? ¿Qué está teniendo en su vida? El tema del bienestar se está convirtiendo en un elemento vital para las personas. Lo que significa, si tú estás metiendo un programa de wellness corporativo, tienes que pensar que un punto focal es la equidad, ¿sí? Y esto obviamente hace la gran diferencia en el proceso laboral. Esas son mis recomendaciones. Temas mucho más extrínsecos, comunicación asertiva, horarios de trabajo flexibles, probablemente un tema híbrido, teletrabajo, no lo sé, 12 días de vacaciones pagadas al año, que ya estamos en eso, espero que ya salga en la Cámara Alta de Senadores, que ya se apruebe, que México por lo menos ya deje de tener 6 días al año, aunque no lo crean gente de Latinoamérica, solo tenemos 6 días al año de vacaciones, todo el mundo, ¿qué? Me decía, no es cierto, me estás bromeando. Yo, no es broma, solo 6 días de vacaciones al año es mejorable y por supuesto ojalá llegáramos a 18, pero bueno, no se puede tanto, pero por lo menos que llegáramos a 12 me parece congruente. Y ojo, el beneficio de la salud mental y física es vital, ¿ok? Y claro que sí, va a haber resultados para que tanto la gente como las corporaciones tengan empresas felices y todos podamos convivir de manera sana y productiva a nivel organizacional. Y a mí me gustaría escuchar las preguntas, muchachos. Adelante, por favor. Tuvimos 310 personas. ¡Qué increíble! 310. Ay, 51 mensajes. ¡Qué maravilla! Dice Mirta, en Paraguay tenemos 12 días. ¡Ay, qué envidia! En Honduras 20. ¡Ay, voy a ponerme a llorar! Dice Guatemala 15. ¡Qué malvados! Nomás se burlan de México, ¿verdad, carijos? Sí, no, aquí estamos, pero fritos. ¡Ay, Carlita! Dice Nicaragua 30. ¡Qué envidia de la mala! Envidia de la mala porque la envidia no es buena, ¿no? Pues ya vamos por los 12 días, a ver qué tal. Oigan, preguntas, por favor, amigos, preguntas. No sé, compañeros de Fortia, si hay alguna pregunta que quieren que contestemos. De RHTV, 306 personas, tuvimos 310, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, gracias, muy claro. Gracias, gracias, Adri, Javier Cardona, gracias, gracias.
Quiero trabajar en Panamá. Quien esté buscando gente para Panamá y está Carolina, ¿cómo se llama? Déjenme ver, Laurita Pavón, que anda buscando chamba, ¿eh? Oigan, rápido, comerciales. Tengo mi certificación internacional de competencias laborales, donde ves reclutamiento, capacitación, evaluación de desempeño, planes de carrera, sucesión, compensaciones y algo bien importante, nosotros tenemos ya la certificación internacional. Quien esté interesado, mándeme un mensajito, número 552505-6604, se los voy a poner por aquí. Quien esté interesado en la certificación internacional, por favor me escribe y le pasamos les voy a dar una beca. Me dicen, estuve en el seminario de Fortia y les doy una beca. Otra cosa, las tribus. Acuérdense que quienes estén en las tribus son tribus maravillosas, ojalá se puedan unir. También mándenme mensajito a mi celular, lo encuentran también en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Mándenme mensajito y los unimos a las tribus. Ahí van a encontrar un apapacho profesional de recursos humanos y todas las herramientas de gestión maravillosas. Y también, muchachos, tenemos lo que estamos haciendo, que son los círculos de aprendizaje sábados en presencia. Me ven en Polanco, ahí en mis oficinas, ahí los voy a esperar. Ahí nos vemos, platicamos y no tienen costo. Los círculos de aprendizaje no tienen costo y también vamos a hacer algunos para Latinoamérica y los estados de la República, del interior de la República. También voy a estar en redes sociales sacando cuándo van a ser los círculos de aprendizaje. Somos 3 expertas, una coach, yo en competencias, la coach en todo lo que es team building y team coach. Está Patti González, yo estoy en la parte de competencias y está Rosalba López, que está en la parte de headhunting. Así que les vamos a dar herramientas valiosísimas, ¿vale? Y bueno, pues por favor, quien esté interesado en nuestros cursos y seminarios, acuérdense, escríbanme. Ahí tenemos todo el tipo de cursos de competencias laborales. ¿Quién más? Dudas, preguntas, muchachos. ¿Alguien que tenga dudas o preguntas? Dice José Estrada, ¿es legal que para vacaciones se cuente sábados y domingos? No, por supuesto que no, a menos de que tu empresa considere los sábados y domingos como parte de tu jornada laboral y descanses entre semana, José. Ojo por ahí. Si están considerando esto y descansas entre semana, pues sí es legal, pero si no, no. ¿Ok? De hecho, te tendrían que estar pagando domingo con tu prima de dominical, ojo, y pues maravilloso. A ver, ¿qué se llevan, chicos? ¿Qué se llevan? ¿Quién me dice qué se llevó del día de hoy? Gracias a RHTV y a Fortia, como siempre, Fortia, me encanta, Fortia. ¿Saben que es el software más importante que existe en Latinoamérica? Por favor, quien esté a punto de cambiar de software, acuérdense de Fortia. Es una gran alternativa para cambiar a un software dinámico, súper bueno para la administración inteligente de los recursos humanos. Ok, muchas gracias a todos, amigos, como siempre. Dice, ¿hay alguna opción para escuchar la repetición? Sí, Carlita, de hecho la están poniendo por ahí. Ahí está la repetición. Véanlo, por favor, seguramente lo van a subir a YouTube. Acuérdense que yo siempre estoy en todos los canales. Hoy también estuve en TikTok y también en todos los canales habidos y por haber de redes sociales. Búsquenme Liz con YZ, Escalante, y acuérdense de nuestra certificación internacional de competencias. Te va a ser súper competitivo y el mejor gerente del mundo mundial en recursos humanos. Así que si quieres que te dé una beca, por favor, contáctanos. Fortia es el mejor software que existe, muchachos, para todo lo que es la administración inteligente de los recursos humanos. A mí me encantó estar con ustedes. Gracias, amigos. Qué gustazo, como siempre, ¿eh? Sí, sí, Luis Franco, por favor, escríbeme. Busquen su beca. Les vamos a dar una super beca para que tomen esta certificación internacional. Tienen un año para tomarla y salir como expertos en competencias y me hagan la competencia, ¿eh? Y ahí pongan su consultoría o lo hagan para su empresa, como ustedes quieran. Sí, la certificación internacional en competencias. Dice, tengo una pregunta. ¿La certificación es solo para personas expertas en competencias? No, justo te volvemos experta. Justo el María Esther es para que tú hagas todo tu proceso ya a través de competencias y sales, ahora sí, bien preparada para implementarlo en tu negocio. Te vas a ahorrar un dineral en consultoría, que es bastante caro, bastante cara la consultoría de competencias laborales. No miento, pregúntenle a Marta Ales, ¿no? Mi maestra, que yo la leía en la universidad, si no es caro. Y ya tú puedes implementar en tu negocio eso y te vas a volver el director de recursos humanos de ese negocio y le vas a ahorrar un chorro de dinero a tu empresa. ¿Qué procede si un colaborador borra información de su computadora? Dice Gabriela Sánchez.
Gaby, yo respaldaría las computadoras periódicamente, ¿eh? No puedes hacer nada. Yo he visto eso repetidamente en laboral y no se puede hacer nada. Así que más bien, si más bien tú estás pensando en desvincular a alguien, es muy importante que se respalde su computadora previo a todo el proceso y a que se entere, y cuidado con el radiopasillo porque es donde empieza el tincladito. Cuando la gente siente que se le va a despedir, empiezan a hacer cosas malosas. Así que preparen más bien el despido silencioso, porque ese tema no está bien. Es mejor hacerlo de forma digna y honorable, pero depende mucho también de la personalidad de la persona a la que vamos a desvincular, y esa es una realidad, no lo digo yo, lo dice el planeta entero. ¿Ok? A ver, ¿alguien más tiene dudas? ¿Dudas, preguntas? Sí, claro que sí, Ana Paola. Acércate con nosotros a pedir la beca. Aquí voy a poner nuevamente el número y les vamos a dar su beca para estudiar competencias. Y recuerden, muchas gracias a Fortia, la verdad, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Como siempre, un gusto para nosotros que estén en estos seminarios web donde te llevas cosas valiosas, cosas que te pueden ayudar para tu vida en recursos humanos, y además también como colaborador, también somos colaboradores y a veces sufrimos pues de temas de burnout también, ¿no? ¿Cierto? A ver, déjenme ver aquí si tenemos más preguntas, no le veo. A ver si están por aquí algunas otras preguntas. Gracias a ti, Gaby. Al contrario, quedo a tus órdenes. Muchas gracias, mis estimados. Una excelente tarde. Les mando un abrazo. Estamos en contacto en redes sociales.